Ingresó en el PIN en el 2006 como secretario de organización y en el 2010 ya se aupó a la presidencia del Partido de Independientes de Lanzarote. Hoy vamos a charlar en los próximos minutos con Fabián Martín. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José, bien hallado. Muchas gracias por acompañarnos en Vis a Vis. En 8 años prácticamente usted le ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. De novato a de repente, bueno, pues ser el alma prácticamente del Partido de Independientes de Lanzarote. ¿Cómo se siente? Todo muy rápido y todo muy joven, porque como bien decía, con 26 años apenas entré en el partido, de la mano del que era entonces, del que fue su presidente, de Antonio Hernández, de Antón, y de ahí, como bien recordaba usted, con diferentes cargos. Con 28 ya fui vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, con 32 parlamentario regional. Y ahora con 35, pues uno echa la vista atrás, que de no muchos años, pero sí lo ve con alegría, lo veo como un aprendizaje, pero también lo veo con perspectiva de futuro en el sentido de la reválida. Nos comentan que a usted le ha llegado ya la hora de al menos abandonar la presidencia del Partido de Independientes de Lanzarote. No se lo he oído decir. ¿Es así? Sí, sí, es cierto. Quizás no lo haya dicho en este medio de comunicación, pero quien promueve la celebración del Congreso es este que le habla como presidente. Quien está seguro de que no se va a presentar a la reelección como presidente es este quien le habla, y quien está convencido de que para las bases, para la propia democracia interna de un partido, es la hora de que Fabián Martín dé un paso atrás, es este que le habla. Yo estoy convencido de los pasos que he dado hasta el momento, y estoy seguro de que no voy a dar ni un metro hacia atrás. Hay repuesto en el PIL porque, bueno, podemos pensar que es un partido demasiado familiar y que también después de la crisis, de la catarsis que ustedes sufrieron, prácticamente tienen a 4 o 5 caras visibles y que no hay mucho banquillo. Yo le hago una confesión. Esa cuestión familiar es precisamente la que yo quiero desterrar, porque he vivido el PIL no como un partido familiar, sino como la voluntad de mucha gente que arrastra, es verdad, en su historia el apellido Martín, pero que no se dirige por lo que un Martín u otro quiera hacer. En este caso yo he sido presidente durante 4 años, he tomado las decisiones consensuadamente con mis compañeros, y es verdad que yo creo que es positivo para el partido ofrecer una imagen diferente en estos momentos, desvinculada de ese apellido. Si hay relevo o no, yo creo que lo tienen que decir las bases. A mi entender, sí, pero de la misma manera que a mí me eligieron libremente, yo quiero no ser partícipe de la futura reelección, porque no quiero condicionar a mis compañeros de base, que son los que el 22 de noviembre tienen que decidir quién es su futuro presidente. ¿Se ha emancipado usted de la figura, de la estela, casi de la sombra de Dimas Martín? Yo siempre me he sentido libre. Quien tiene que decir si a título político no estoy emancipado es la sociedad. Pero yo, por supuesto que me he sentido independiente, con una valoración de la política, de la sociedad, con rasgos comunes, pero con visiones, porque es una cuestión también de pertenecer a edades diferentes, a generaciones diferentes, completamente también diferente en general a la de mi padre. Y no he tenido ningún reparo en los momentos en los que creo que fue provechoso pues recuperar ese patrimonio que nos dejó, a decirlo, reconocerlo abiertamente, al mismo tiempo que no he tenido ningún tipo de reparo al reconocer aquellas cuestiones que no me parecían tan positivas. Su hermano José Dimas también ha dicho que lo deja. Sí. ¿El legado de Dimas Martín está ya, digamos, de capa caída? No, yo no, en todo caso será el legado familiar, quiero decir, el legado genético. Sobre las decisiones futuras, bien de José Dimas o bien mías, también tienen que decirlo los compañeros si creen que debemos estar al frente de algunas de las listas de cara a las elecciones de mayo del 2015, pero eso independientemente de que el legado, el patrimonio de Dimas Martín a nivel político sea otro diferente. Nosotros somos personas y lo demás son hechos, son circunstancias, son obras que quedan para el futuro de los lanzaroteños. ¿Se siente a día de hoy usted el cabeza de familia? Me he sentido en muchas ocasiones, pero no el cabeza de familia político, sino el cabeza de familia personal, si así se me permite la expresión. He tenido que lidiar en muchas ocasiones con circunstancias nada favorables, más bien todo lo contrario en aspectos políticos, pero sobre todo a nivel familiar, y en ningún caso he tenido ningún tipo de rubor en hacerme con la cabeza de la familia, porque las circunstancias lo requerían. ¿Dónde se ha sentido más solo? ¿En el transcurso o trayecto de su carrera política o incluso dentro de su propio partido? Porque luego vamos a recordar algunas de las voces más críticas, ¿no?, en el seno del Partido de Independientes de Lanzarote. Pero en su momento
a usted también se le dijo que no era un buen presidente. Y lo puedo admitir, yo siempre creo que en la autocrítica está la forma de avanzar, siempre lo he reconocido. Y Fabián probablemente no haya sido el mejor de los presidentes del PIL, ni vaya a ser el mejor, y eso hay que reconocerlo. También es verdad que era el único presidente que en las épocas malas estaba al frente de la formación política cuando estábamos asediados por diferentes circunstancias. Y en todo caso, creo que siempre estuve al frente en las declaraciones públicas, en los medios de comunicación, incluso al frente de mis propios compañeros en épocas bajas. Me he sentido solo en algunas ocasiones, pero más bien es un sentimiento muy personal, no derivado de que me hayan dejado compañeros de lado, ni muchísimo menos. He tenido gente a mi lado que en los buenos, pero especialmente en los malos momentos me ha acompañado. Vamos a recordar dentro de las filas esas voces críticas. Antonio Hernández, usted lo acaba de decir, supongo que tiene un buen recuerdo porque prácticamente de su mano llegó al partido. Manuel Cabrera, también una de las personas que se supo sentar a su lado cuando lo requirió. Y Emilia Perdomo, una amiga incluso de la familia. Los tres en su momento dijeron que los órganos del partido no le respetaban y que además se tomaban decisiones a petit comité. Mire, los amigos de mis padres no son mis amigos en todas las ocasiones, eso que quede bien claro. Pueden ser amigos suyos, pero no son míos, igual que mis amigos no son amigos de mis padres. Respecto al primero y al segundo, yo solamente puedo tener buenas palabras. Con Antonio Hernández mantengo una, no voy a decir amistad, pero sí una relación de entendimiento, nos hablamos con cierta frecuencia, comentamos la situación política de Lanzarote, intercambiamos opiniones sin ningún tipo de rencor y sin ningún tipo tampoco de problema en lo personal. Con Manuel Cabrera tuvo que pasar un tiempo, yo creo, de inflexión para que nos volviéramos a ver, nos volviéramos a sentar y habláramos con total normalidad. A día de hoy, si es necesario que yo lo llame o él me llame, no va a haber más que buenas palabras. Con Emilia Perdomo no puedo decir lo mismo, evidentemente. Y hace ya 3 años que ni la veo ni hablo con ella y la verdad es que no tengo mucho interés. En el caso de esta última persona, ¿es una desilusión o usted va un poquito más allá y plantea que fue incluso una traición? No me atrevería a decirlo como tal, porque la traición también depende de las esperanzas que uno deposite en la otra persona y quizás mis anhelos, mis esperanzas en Emilia Perdomo ya no eran las que eran en ese momento. Pero sí es verdad que fue un cúmulo de circunstancias, algunas de las cuales se explicaron públicamente y algunas de las cuales por una cuestión, yo creo que de caballerosidad, voy a guardar para el resto de mis días. ¿Usted realmente ha valorado a la militancia? Quizás a lo mejor no tanto como merecía o quizás... vamos a ser sinceros, el ejercicio de cargos múltiples al mismo tiempo me ha llevado a no tenerlas o a no mimarlas como debiera. En todo caso, creo que he sido respetuoso con las decisiones que desde la militancia se me ha trasladado. Yo he contado siempre con la opinión que tanto los comités locales como los compañeros en los consejos políticos o en el comité ejecutivo me hacían llegar. Es más, antes de tomar una decisión hago una ronda 1 por 1, es una táctica, una manía, un hábito mío, porque quiero que cada uno de ellos me exprese con sus discrepancias, con sus diferencias o con sus similitudes respecto a mí lo que opinan. Pero en el PIL existe la vida interna, la vida orgánica. ¿Ustedes se gobiernan así, a golpe de teléfono? No, nos reunimos. Para eso hay los órganos. Está el Consejo Político, que es la máxima expresión, el Ejecutivo, que como bien dice, es el que ejecuta las órdenes del Consejo Político, y después están los comités locales. Eso independientemente de que posicionamientos políticos que a veces pues en la vida pública surgen, haga, como es lógico, necesario contactar telefónicamente, pero existe, claro que existe. ¿Les cuesta a ustedes ahora mismo encontrar militancia activa, sobre todo, y participativa, teniendo en cuenta también que el PIL ha estado durante mucho tiempo bajo el foco de la sospecha, en la diana de las críticas? ¿Cómo va esa relación con las bases? Sorpresivamente yo me he llevado algunas alegrías, en el sentido de que muy a pesar de cómo estamos vistos los partidos políticos en estos momentos, muy a pesar de esta desafección, hay gente que ha visto que durante estos 3 años las personas que quedamos al frente y también las que tienen su importancia, como usted bien decía, en las bases, hemos dado un ejemplo, yo creo que de seriedad a la hora de plantear determinados posicionamientos políticos. No hemos hecho guerra falsa, no hemos llamado a la rebelión y yo creo que desde aquellos puestos políticos de responsabilidad en la oposición, en la mayoría, en el caso del PIL, hemos apoyado a los grupos de gobierno cuando así lo hemos considerado y hemos sido fieles críticos en el momento de serlo. Pero ese tono mesurado, sensato,
constructivo, yo creo que ha sido bien valorado. Usted hizo de maestro de ceremonias en su día, sí, y en este caso presentó una nueva imagen del PIL, presentó también unos nuevos candidatos, y el caso Unión no solamente estuvo presente en sus discursos, sino también en la mente de muchos de los presentes. Usted dijo en ese momento que el PIL debe sentirse libre de toda culpabilidad y no admitir lecciones de nadie. ¿Quién o quiénes imponen esas lecciones en la isla? Pues mire, yo creo que algunos se permitieron el lujo de decirle a la sociedad quiénes éramos nosotros. Yo nunca he soslayado la responsabilidad de cada cual, como se dice vulgarmente, cada palo que aguante su vela. Quien hizo, que la pague. Pero lógicamente si hacen dos, no tienen por qué pagar 1000 lo que dos ovejas negras o dos descarriados quieran hacer, valiéndose o justificándose de un cargo público que a través del PIL ha conseguido. Los primeros decepcionados de todo aquello fuimos nosotros. Le leo otra frase. Sí. El partido, sus órganos, cargos públicos y militantes de ninguna manera son responsables de los hipotéticos actos ilegales que en nombre del PIL se hayan podido cometer. ¿Esto significa que hay muchos pilistas que han ido por libre? No. ¿O muchos aprovechados dentro del PIL? Hay muchas personas que son aprovechadas en la vida privada y que se valen en determinados momentos de un partido político para que aquello que hacen en su vida privada se convierta también de la misma manera en la esfera pública. Yo no me he beneficiado, y lo puedo decir tranquilamente, de la vida pública lanzaroteña a pesar de estar 8 años en ella. Saldré cuando tenga que salir tranquilamente, muy sereno, pero eso es verdad que me lleva también a no dejar de ser consciente que hay gente que se aprovecha de las formaciones para hacer lo que nunca debía hacer. Y mire, a día de hoy probablemente los imputados sean 10, 8 del PIL, pero los militantes, aquella gente que está en base, que está afiliada, superan los 1500 en estos momentos. La proporción es muy inferior, lógicamente, y yo creo que es totalmente injusto que paguen 1500 por esos 10 que se aprovecharon del partido. Vamos a saber lo que opina la calle, porque hemos salido precisamente a preguntar qué opinan los ciudadanos sobre los políticos, qué hay que cambiar para acabar con esa distancia entre los que no quieren que se les defina como la casta política de este país. Que fuera un poquito más serio y no fueran tan chorizos como han sido hasta ahora. Es que la confianza se pierde muy rápido, pero para recuperarla lo tienen muy difícil, es que no se salva ninguno. Yo creo que van a tardar mucho en recuperarla. Que fueran serios y que se renueven, saquen otras personas diferentes a las que siempre tenemos delante. Pues mínimo la seriedad. Y luego pues que sigan trabajando por el pueblo. Pues primero que acabaran con la corrupción, sobre todo, que demostraran un poco más de seriedad y un poco más de compromiso con la gente y que dejasen el cargo cada 4 años y que hubiese una renovación completa cada 4 años de todos los partidos, de todos los representantes políticos de todos los partidos. Trabajar un poquito más para que la gente tuviera más trabajo, ¿no? A los partidos tradicionales que se vayan a su casa. No merecen la pena. Sinceramente me dejan como estaba, que los socialistas para mí son los peores, porque se supone que es el partido del pueblo, o sea, es que es el peor, porque es que, digamos, otros partidos que se supone, entre comillas, que son para gente como más acomodado, y el del pueblo es el que más nos ha robado, pues no. No, porque no me da confianza ninguna con todo lo que ha hecho. Bueno, porque hay cambio, creo que sea mejor. Porque no tengo confianza, tendría que tener confianza bastante en esas personas. 0. Pues porque es todo lo mismo. Es seguir con unos valores que están totalmente pasados de moda ya. De momento no puedo valorarlo porque no se ha visto nada, hasta que no se vea. No lo puedo valorar porque lo desconozco completamente, aparte me da lo mismo. No, la votación tiene que ser libre. Cada uno que vaya a votar es lo que crea conveniente. No, porque yo no voy a elegir a los que me están robando, encima tengo que ir a votar por ellos. Y para ir a votar en blanco me quedo en mi casa. Yo creo que cada uno es libre de si quiere ir a votar o no quiere ir a votar. No, obligación sería, sí, siempre y cuando yo voto a un partido político porque estoy de acuerdo con el programa que me enseña y después resulta que hacen todo al revés, pues no. No lo penalizaría, no. No estoy de acuerdo con que lo penalicen, no, por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una cosa voluntaria, es una libertad que tenemos los españoles de hacerlo o no hacerlo. No es ninguna obligación para nosotros. No. Eso es una libertad, cada uno que haga lo que quiera.
Cada uno haga lo que quiera, pero que no se queje si no vota, eso está claro. Quien quiera votar, que vote, y quien no quiera votar, que no vote. Es libertad, ¿no? Ciudadanos muy cansados. ¿Es posible la renovación completa de un partido? Usted está en ello, pero hemos escuchado desconfianza, no queremos que nos sigan robando y queremos volver a confiar, pero no sabemos cómo. Yo creo que hay tres palabras clave, si pudiéramos resumir todas las intervenciones: confianza, seriedad y relevo generacional. Yo creo que eso transmitiría muy resumidamente cuál es la voluntad de los electores, independientemente de que algunos estén por penalizar o no penalizar el hecho de la obligación del ejercicio del voto, ¿no? Fácil no lo vamos a tener ni en el PIL ni en ninguna otra formación política. ¿Usted ha tenido la sensación en algún momento de ir en contra de lo que pensaba la mayoría, de ir en contra de lo que pide el ciudadano? ¿Ha tenido esa sensación? Yo lo que he tenido es la sensación a veces de que aún haciendo lo que entiendo que es mejor para la sociedad no es bien entendido. Y yo creo que esto nos puede pasar a todos los que estamos en el ejercicio público. No sé si es lo que la mayoría piensa o no, si es lo que la mayoría hace saber su opinión o no respecto a lo que el político hace. Se toman decisiones en la vida pública creyendo uno firmemente en que es lo mejor, pero eso no siempre es bien entendido y eso genera a veces mucha frustración, claro. ¿Esa sensación la ha tenido, por ejemplo, muchas veces cuando el PIL ha pactado con el Partido Socialista? Yo he pactado en el 2007 hasta el 2009 y no me arrepiento en absoluto. Y mirando hacia atrás, yo creo que muy a pesar de lo que se dijo en su momento, tampoco se hizo tan mal como ahora pretenden hacer ver. Es más, yo le transmito que algunos socialistas que a día de hoy pactan con otras formaciones políticas, hoy mismo me lo han dicho, esta mañana, echan de menos aquella época. ¿Pero son rivales políticos o en la actualidad enemigos políticos? Yo no hablaría enemigos personales. Yo no hablaría de enemistad. Es más, creo que puedo presumir después de 8 años en política de no irme con ningún enemigo. Creo que tengo la total tranquilidad y libertad para llamar a aquellas personas de diferentes formaciones políticas en cualquier momento para sentarme a hablar. Con algunos se tienen más afinidad, con otros menos, pero en ningún caso nombraría a nadie de enemigo. Vamos a escuchar a una persona que en este caso también estuvo en las filas del Partido de Independencia de Lanzarote y ahora en la formación nacionalista. Cuando se le pregunta si quiere que se derriben los baños de los Dolores, contesta lo siguiente. Primero, no puedo estar de acuerdo con esa petición. Con esa petición que hace el PIL no puedo estar de acuerdo. Don Dimas Martín fue condenado por los baños de los Dolores, cosa que yo respeto, no podré compartir y es respetable que no la comparta. Pero mire usted, eso fue una denuncia hecha de los juegos políticos, de la demagogia política de Lanzarote, aquella denuncia que hizo el Partido Socialista en su día. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, tirar esos baños, el daño ya se ha producido, y así lo dice un informe de patrimonio, los daños se produjeron donde no tenían que ser producidos. Tirar esos baños sería producir más daño todavía. Y había que buscar una solución alternativa al problema. Por lo tanto, digo que no puedo estar de acuerdo nunca. Y yo digo que el juzgado ha condenado el proceso, la forma, no la obra en sí. ¿Realmente se quieren derribar los baños de los Dolores? Yo creo que es una opción que por lo menos tiene que llevar a la reflexión de lo que a veces pasa en esta isla. Es decir, después de un juicio en el que hay, voy a poner un número que no sé si es exacto, 10 imputados, en el que queda un único condenado, en el que a pesar de ser condenado no se insta el derribo de aquella obra que produjo la condena, suena un tanto raro, cuanto menos. Y lo cierto es que los lanzaroteños que van a los Dolores, aquellos que van los fines de semana, pero aquellos que también van en septiembre a la romería o a la fiesta, creo que después del año 2003 vivieron un antes y un después. Y a día de hoy, yo lo digo como familiar, pero también lo digo como persona responsable del PIL, que una persona solo se enfrente a 2 años de cárcel por disfrutar de unas instalaciones que son, parece ser, y a juicio de la jueza, evidentemente ilegales, que se enfrente a 2 años de cárcel para que todo el mundo, afortunadamente, disfrute de esas instalaciones y solamente él tenga la pena de pasar por prisión 2 años más, cuanto menos debe llevar a la reflexión. Esa reflexión, se lo vuelvo a repetir con relación a las siglas del Partido Socialista. Sí. ¿No le llevan a usted a plantear que con el Partido Socialista no se pacte porque no son de fiar? Mira, a mí
se me hace francamente duro a veces sentarme al lado de quien denunció a Dimas Martín y quien ha promovido finalmente una condena de 2 años. Si esa denuncia no hubiera estado ahí, probablemente a día de hoy las cosas habrían sido diferentes. Pero creo que por encima de las cuestiones personales y de los sentimientos individuales de los ciudadanos está también el bien de la institución o el bien de la sociedad. ¿Es bueno que se judicialice la política constantemente, incluso para el bien de la institución? Como yo detesto que se judicialice la vida política, lo detesto. Y además podemos presumir algo en el PIL, y es de no haber interpuesto jamás una denuncia a nadie. Si hubiéramos tenido conocimiento, por supuesto que lo habríamos hecho, pero entendemos que hay foros y hay niveles, y el nivel político es uno y el nivel judicial es otro. Por cierto, el nivel judicial donde hay una parte que puede actuar de oficio, que es la Fiscalía, puede actuar cuando considere que algún hecho es susceptible de delito, ¿no? De ser un delito. Pero los tribunales sí llevaron ustedes el caso de la cocina de los Jameos y por tanto también a Carlos Espina. Bueno, lo firmó, eso es verdad que no lo firmó el PIL, estábamos dentro del grupo de gobierno, pero fue una decisión que se tomó en el Consejo de Administración de los centros turísticos. ¿Hay sed de venganza en la política insular? En absoluto. Si hubiera estado en política por vengarme, sí le diría que mi cara, mi rostro sería mucho más hierático, menos amable que el que normalmente suelo tener. Es decir, entrar en política para vengarse me parece lo más mezquino y yo no estoy en la vida para andar con mezquindad. ¿El insularismo está ahora mismo en peligro? ¿Las fuerzas insularistas están viéndose minimizadas por el efecto de los partidos tradicionales, del bipartidismo, de esas nuevas fuerzas políticas que también parece que están escuchando muy bien el mensaje y el sentir de la ciudadanía? Yo respeto a todas las opciones políticas, evidentemente, y las nuevas, las que han surgido de una forma muy mediática, pero poco social, tienen una prueba de fuego, porque a toda formación política, a toda opción hay que ponerle un rostro, una cara, y todo rostro, toda cara tiene un bagaje, tiene una historia, tiene un pasado. Quiero decir, cuando esas nuevas opciones pongan cara a quienes van a defender su política, a lo mejor la gente en Lanzarote se lo piensa de manera diferente. No obstante, yo creo que los insularismos no están caducos, ni muchísimo menos, y en este momento en el que hay una cierta discusión sobre aquellas opciones tradicionales, el insularismo puede resurgir con fuerza. No obstante, corrijo, el PIL es una opción nacionalista de arraigo insular, lo cual no quiere decir que sea netamente insularista. Vamos a ver el dato que nos aporta hoy. En el 2013 solo se otorgaron 13 subvenciones para renovables en toda Canarias por valor de 200.000 euros. Solo una de ellas fue para un particular de Lanzarote por una cuantía de 60.000 euros. Las prospecciones petrolíferas concedidas por el Gobierno en aguas del Atlántico suponían una extensión 13 veces mayor que las otorgadas en las aguas circundantes a Lanzarote y Fuerteventura. Nos estamos refiriendo a lo que está haciendo a día de hoy Marruecos. Si fuéramos un Estado, es decir, si Canarias tuviera su total autonomía, ¿usted sería partidario de investigar si hay hidrocarburos cerca de sus costas? Yo lo que he criticado durante todo este proceso es cómo se han llevado las cosas y critico especialmente por parte del Ministerio cuál ha sido el talante, el trato que ha otorgado a Canarias. Y frente a ese trato no hay más que rebelarse, evidentemente, como hemos hecho siempre. Eso no quita el que uno no deje de ser crítico con algunas decisiones que ha tomado el Gobierno de Canarias. Y le digo una cosa, se puede estar en contra de cómo se está llevando el tema de las prospecciones petrolíferas en este momento, pero se puede estar en contra de cuál ha sido la campaña que el Gobierno de Canarias ha iniciado con todo este procedimiento, muy a pesar de que después utilicen este posicionamiento para decir que Fabián Martín está a favor de las prospecciones. No, yo como nacionalista defiendo que los recursos que están en mi tierra queden también en manos de los canarios. Pero no se está debatiendo ese punto. No, pero lógicamente lo que está llevando la posibilidad de estas prospecciones petrolíferas, a día de hoy nadie garantiza que tengan un retorno de beneficio a Canarias. ¿No le parece preocupante que no se entre a debatir precisamente ese asunto tan importante, claro, tan trascendental? ¿Cree que el debate, por cierto, adolece de coherencia? Adolece de fondo. Adolece de cierta intelectualidad, adolece en algunos de los casos de tranquilidad. Y yo lo he planteado en el Parlamento de Canarias, pero ¿sabe lo que ocasioné con eso? Pues precisamente que los 4 diputados de Coalición Canaria, después de mi intervención, salieran diciendo que yo estoy a favor del petróleo. Es una utilización perversa que a veces se hace de los medios de comunicación y de los mensajes. Yo he defendido, al igual que en otras ocasiones, creamos subcomisiones en el Parlamento para hablar de la industria audiovisual, que ahora, por cierto, está de moda con estas grabaciones de un montón de películas en Canarias.
he defendido que creemos una subcomisión que estudie los pros, los contras de la industria petrolera en Canarias. Frente a eso nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que a los partidos... Por lo tanto, el debate es propagandístico. Por supuesto. A Coalición Canaria y al PSOE le interesa moverse en esta nebulosa, incluso al Partido Popular desde otra perspectiva, en esta nebulosa de perder cuál es la objetividad, de perder cuál es el sentido de la información, para, yo creo que, hacer más sentimental, hacer menos racional este debate. Yo sobre eso no tengo ninguna duda, sobre el hecho de defender más claridad, más acceso a esa información que a día de hoy ha sido en muchas ocasiones tergiversada y en otras ocasiones ha sido totalmente monopolizada. ¿Es en este caso una mentira el decir que en estos momentos Marruecos está realizando sondeos de investigación como los que pretende hacer Repsol cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura? Yo no creo que sea una mentira, no sé cuál es la situación actual, pero Marruecos es un país soberano que puede disfrutar de aquellos bienes que tiene, bien en tierra o bien en mar, y sobre su mar, sobre su parte atlántica, lógicamente es un país que decide, y si encuentra petróleo seguramente lo va a explotar. Sobre ese petróleo a nosotros no nos va a venir más que los contras. Evidentemente, en un alto grado nos vendrá la posibilidad de contaminación, y nosotros, por mucho que diga el señor Rivero, no vamos a tener capacidad de decirle a un Estado soberano que frene esas prospecciones. Dentro de poco seguramente habrá alguna compañía, si no estadounidense, francesa o canadiense haciendo prospecciones en Marruecos. ¿Cuántas veces se ha hablado de un futuro plan de contingencia precisamente para evitar, reducir esos posibles hipotéticos accidentes? Pues en muy pocas ocasiones. Yo creo que el debate medioambiental ha pasado totalmente desapercibido y ha quedado enfrascado en un debate político en el que cada cual intenta sacar su beneficio, movilizar a las masas para obtener los mejores resultados. Pero la masa también tiene que ser consciente, la masa, me refiero a la sociedad, tiene que ser consciente y tiene que ser crítica con aquella información que se le hace llegar. Y sobre todo tiene que ser suficientemente capaz de buscar información alternativa para después emitir un juicio claro, un juicio nítido y una opción que finalmente le lleve a posicionarse en un sentido o en otro. Fabián Martín, dos cuestiones. Dígame. ¿La restauración de los centros turísticos tiene futuro en el ámbito público? ¿Lo cree el PIL? Yo creo que la discusión no está en lo público y en lo privado, sino en lo bueno o en lo malo. Cómo se haga de lo público algo excelente o algo tremendamente malo, o cómo se haga algo de lo privado bueno o malo. Lógicamente, se presentó por parte del Cabildo hace ya un año y algunos meses un plan que todavía no ha sido puesto en marcha, y decía que si no se ponía en marcha ese plan, lógicamente se vería abocado al fracaso. Eso en palabras del presidente. Si a día de hoy no se han tomado las medidas necesarias, pues muy probablemente nos veremos abocados al fracaso. El PIL lo advirtió con Inalsa, dijo en su momento que hacía falta que se inyectara dinero privado para mantener también la titularidad pública y la continuidad. ¿Quién impidió precisamente que no se tomaran antes decisiones? Pues yo creo que la mala salud del pacto con el Partido Socialista, donde unos y otros buscaban llevar los derroteros por un sentido o por otro. Eso al final se trasladó desgraciadamente a la actividad de la propia empresa. Yo desde un principio fue muy claro, muy a pesar de que en mi propio partido me lo reprocharon. Dije que no podía buscarse futuro si no entraba financiación privada. ¿Manuela Armas lo gestionó bien este asunto? Yo creo que para quedar como un caballero, ni el PIL ni el PSOE supieron gestionar este asunto. Fabián Martín, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, muchas gracias. A ustedes les dejamos con el reportaje de la semana. Ya saben que volvemos el próximo jueves en el Vis a Vis, no se lo pierdan. La probabilidad más alta de que se encuentre petróleo, según las propias previsiones de Repsol, oscila entre un 12 y un 20%. Es decir, sin ni siquiera saber si existe gas o crudo extraíble, las prospecciones se han convertido en un tema recurrente del discurso político desde hace más de un año. Se ha creado una agencia específica contratando a un asesor e iniciando procedimientos judiciales, 3 de los cuales los han perdido quienes han iniciado su campaña antipetróleo. El último varapalo lo dio el Supremo, avalando la legalidad de los permisos, pero el grupo de gobierno del Cabildo anuncia más recursos contra las decisiones tomadas en lo político y jurídico en el ámbito nacional o internacional. El Cabildo de Lanzarote utilizará todas las armas a su alcance para impedir que el Ministerio perpetre el atentado y que Repsol tenga interés en prospectar en aguas canarias.
El grupo de gobierno del Cabildo se siente legitimado para tomar este tipo de decisiones, atendiendo a la manifestación masiva que tuvo lugar el 22 de marzo de 2012 y una encuesta realizada en 2014 que apunta a que un 75% de la población es contraria a los sondeos. Sin embargo, sigue sin trascender el gasto pormenorizado de esta campaña y se van descubriendo como alarmistas algunas informaciones que no se ajustan a la realidad. Es que ya hay prospecciones petrolíferas en Canarias, ya hay prospecciones petrolíferas a poquísimos kilómetros de donde la va a hacer Repsol, algunas ya se han incluso finalizado y que veamos, no hay ningún vertido en nuestras costas, no hay ni un turista menos como consecuencia de esas prospecciones petrolíferas que hay en aguas cercanas a Canarias, digo que llevan habiendo desde hace más de un año, y tampoco vemos, yo al menos no veo ni un gramo más de piche en las playas que las que había. Lejos de que el debate se centre en aspectos técnicos y científicos y se mantenga sosegado en el respeto a todas las opiniones, se ha iniciado una batalla dialéctica que ha llevado al Ayuntamiento de Arrecife a declarar persona non grata al ministro de Industria, una decisión que empobrece las relaciones institucionales y daña la imagen democrática, y que contó con el apoyo de una minoría, porque Coalición Canaria, PIL, PNL y Naira Cayero decidieron abstenerse. Coalición Canaria en esto fue muy claro, dado los antecedentes que hay, dado los modos de gestionar que tiene el señor Soria, dadas las actuaciones, entendemos completamente perniciosas, y repito, perniciosas dado que muy probablemente Canarias nunca haya recibido peor trato por un ministro, y menos por un ministro canario, que en las áreas de industria y turismo, después de que es el señor Soria ministro. Es por eso por lo que nosotros no estamos con esos términos figurativos. Nosotros pedimos directamente, y digo, pedimos directamente la dimisión inmediata del señor Soria, porque entendemos que no puede seguir gestionando áreas que comprometan el presente y sobre todo el futuro de las islas. Por su parte, Repsol, que va teniendo poco a poco su horizonte más despejado, ya ha anunciado que su previsión es comenzar los trabajos a finales de año. En estas prospecciones han trabajado más de 100 científicos de la compañía y se piensa realizar una inversión de 300 millones de euros. También se garantiza que durante los sondeos se haga un seguimiento de la fauna marina, de las potenciales incidencias de las emisiones luminosas sobre la avifauna, de los niveles de turbidez del agua y un seguimiento ambiental un año después de los trabajos. Unas garantías que no solo convencieron a 3 de los 5 jueces del Supremo y a los responsables de medio ambiente del gobierno, sino que la propia compañía mantiene que son un ejemplo del exquisito celo que desde la multinacional se tiene con este proyecto. Y en el caso de que fueran exitosos, deberíamos solicitar y ver que hay hidrocarburos de manera comercial, solicitar otra vez a la Administración una concesión de explotación. Esa concesión de explotación se otorga por Consejo de Ministros y permitiría a la empresa producir económicamente los yacimientos. Y para eso tienes que preparar una documentación, un informe que demuestre que esa explotación es viable tanto desde el punto de vista técnico como económico como medioambiental. Desde el punto de vista medioambiental llevaría otro proceso de inicio mucho más complejo que el de los sondeos, de evaluación de impacto ambiental, y debería ser también positivo, además de valoraciones desde el punto de vista también de un plan interior, que haríamos marítimo, de contingencias para derrames, y todo esto llevaría, bueno, pues que estimamos que desde el momento en que dijéramos que hemos encontrado hidrocarburos de manera comercial hasta que se aprobara la concesión, acometiéramos el proyecto de desarrollo, podrían pasar otros 5 o 6 años más. A comienzos de 2015, año electoral, es probable que ya se conozca si hay o no petróleo en los fondos marinos españoles. Si el oro negro existe, habrá que comprobar si a los que gobiernan Canarias les sigue sin interesar negociar un porcentaje de los beneficios y cuántos se mantienen coherentes en su no al petróleo si la llave del poder pasa por pactar con el PP.